Hola, ¿cómo estamos? Continuamos con nuestras transmisiones que hacemos de este curso en línea que es Catecismo de la Doctrina Cristiana, curso superior. Nos habíamos quedado en algunos videos atrasados, pero hoy sí ya estamos continuando. Y este capítulo o este tema propiamente es el número 89. Y vamos a continuar viendo precisamente acerca de lo que es la Santa Misa, que lo dejamos pendiente en la sesión anterior. Bueno, antes que nada, como siempre me presento, soy Gabriel Esteban, soy catequista y tenemos nuestros canales de YouTube de Mr. Teacher Gabriel, el canal de Supercatólico. Bueno, vamos a seguir conociendo acerca de nuestra fe, que es importante que nosotros, precisamente como católicos, sepamos acerca de nuestra fe. Y bueno, vamos a continuar entonces con la siguiente pregunta. Este libro, que es muy importante comentarlo, es del libro de Doctrina Cristiana, curso superior, del padre José de Harvard. Y pues es un libro ya bastante antiguo, pero tiene cosas formidables, por eso lo analizamos. Muy bien, nada más que antes, como siempre, vamos a hacer nuestra oración inicial, invocando al Espíritu Santo, pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento para poder entender estos temas que vamos a manejar el día de hoy. Y decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Muy bien, pues vamos a ver entonces la primera pregunta que nos pone aquí el Padre. Y dice en la 189, que fue donde nos quedamos, dice, ¿se ha celebrado siempre la Santa Misa desde el principio de la Iglesia? Y nos contesta el Padre, sí. La Santa Misa desde el tiempo de los apóstoles se ha venido celebrando continuamente en la Iglesia como se colige, o sea, como se dice. ¿En qué aspectos? Miren, acuérdense, lo sabemos perfectamente, desde el momento en que nuestro Señor Jesucristo instituyó la Eucaristía, ¿verdad? Cuando dijo, este es mi cuerpo, este es mi sangre, y el que me come tiene vida en mí. Es algo que debemos de tener muy presente, que tenemos que analizar siempre. Hay en los canales que tenemos, en el canal de Supercatólico TV, en el canal de Supercatólico de YouTube, ahí está sobre los milagros eucarísticos. Jesús está realmente presente en la hostia consagrada y desde hace muchísimos años, desde los primeros siglos, por ejemplo en Lanciano, en Italia, pues ahí hubo un encuentro perfecto, ahí un milagro eucarístico donde había un sacerdote, nos los cuenta en la historia, que pues te estaba dudando si Jesús estaba realmente en la hostia, y entonces cuando hizo la consagración salió sangre y manchó lo que es el altar. Pero como hemos dicho siempre, no solamente debemos de creer por la situación del conocimiento de los milagros eucarísticos aprobados por la Iglesia, que los puedes investigar, los puedes buscar en internet, sino sobre todo por el hecho de que sabemos que Jesús es Dios. Y si Él dijo precisamente que al consagrarse, que ese pan es su cuerpo, su sangre, y que se repitiera, que se hiciera en memoria suya, entonces quiere decir que definitivamente tenemos que tener la fe puesta en que ahí está Jesús. Y como sabemos, está Jesús realmente presente en su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad. Por eso desde hace tiempo, aquí lo dice de las palabras de San Pablo, fíjense, en San Pablo decía, tenemos un altar o una víctima, de que no se pueden comer los que sirven al tabernáculo, es decir, los judíos. También hay una segunda parte que nos dice el Padre, que dice del testimonio irrefragable de los santos padres. Claro, desde los primeros padres, de los primeros evangelizadores, se habla precisamente de la Santa Misa, de la declaración de los concilios, de las antiquísimas oraciones de la misa y de muchos otros monumentos eclesiásticos de Oriente y Occidente. Y aquí viene lo que les digo, ¿verdad? Cuando Jesucristo dijo, este es mi cuerpo. Enseña el sacrificio nuevo de la nueva ley que la iglesia recibió de los apóstoles y ofrece a Dios en todo el mundo. Ahí está en lo que nos decía San Irineo. Entonces es muy interesante esto porque tenemos que refrendar y estar completamente seguros, porque así es, que estamos en la iglesia verdadera, en la iglesia fundada por Cristo. De hecho, los apóstoles lo dice claramente cuando decía que se reunían a partir del pan, o sea, se reunían en comunidad. Claro,
claro, era distinto porque no era la misma forma que tenemos ahora, sino era propiamente pan, pero también se hacía la bendición y conforme ha pasando el tiempo, bueno, se ha ido incrementando y mejorando, haciendo más práctica lo que es el desarrollo de la liturgia. Pero aquí lo importante es darnos cuenta la importancia de la Santa Misa. Ahorita lo vamos a ver en un punto posterior. Luego en la siguiente diapositiva nos dice cuáles son los fines. Vean qué interesante, fines y frutos de la Santa Misa para que podamos saber pues qué va a pasar, qué vamos a lograr al asistir a la misa. Dice, ¿para qué instituyó? Nos dice el Padre en la pregunta 190, ¿para qué instituyó Jesucristo el santo sacrificio de la misa? Y contesta el Padre en su catecismo, Jesucristo instituyó el santo sacrificio de la misa para tres cosas principalmente. Para honrar incesantemente a Dios de la manera más perfecta. Vean qué interesante, ¿eh? Para honrar a Dios, es decir, para darle su lugar, un lugar especial, un lugar específico donde nos reunimos para adorar a Dios. Claro, lo podemos adorar en cualquier lado, podríamos estar donde yo esté en este momento, en mi casa, en cualquier lugar, rezar, adorar, bendecirlo. Pero ahí es un lugar especial. ¿Por qué? Porque ahí estamos, no estoy solamente yo, sino estamos en comunidad. Dios es un Dios que ama la comunidad, claro, porque Él nos quiere a todos como verdaderos hermanos, nos quiere como su creación, como su obra, nos quiere como hijos de Él precisamente. Y entonces tiene que salir de aquí, pues lógicamente, un momento especial donde estamos reunidos no solamente mi familia, sino muchas familias que estamos unidas al magisterio de la iglesia, que estamos unidos al cuerpo místico de Cristo. Por eso es importante, como aquí lo menciona en el primer punto. Y en el segundo punto, para recordarnos de continuo el sacrificio sangriento que de sí mismo ofreció en la cruz. O sea, fue un sacrificio sangriento, pero todo esto pues ya no es así, pero sigue siendo ese sacrificio, ese memorial, ese volver a representar, pero de una manera ya no cruenta, como la que fue esa vez, sino de una manera espiritual. Otra vez recordar ese momento en que Jesús se sacrificó por nosotros. Y es tanto lo que te ama, es tanto lo que me ama, que se hace recordar ese momento, que se hace nuevamente ese momento presente, para darnos cuenta la importancia y el amor que tiene hacia nosotros. Y en el tercer punto dice, para aplicarnos constantemente los frutos de ese mismo sacrificio. Claro, porque cuando vamos a la Santa Misa nosotros recibimos gracias, ahorita lo vamos a ver, recibimos gracias, recibimos bendiciones. Hay una película que se llama El Gran Milagro, que ojalá que la hayas visto, donde precisamente acerca de revelaciones que le han hecho a los santos, a diferentes personas, pues ahí a través de esas revelaciones, a través de lo que nos dice el magisterio, en esa película nos damos cuenta todas las bendiciones, todo lo que tiene de especial cada uno de los tiempos litúrgicos, cada uno de los tiempos litúrgicos dentro de la Santa Misa. O sea, tiene un orden lógico, tiene un orden real que va precisamente con las partes muy importantes como es la antífona de entrada, como es las lecturas, ¿verdad? El Santo Evangelio, la predicación del sacerdote y la consagración. El momento en que el sacerdote convierte precisamente, bueno, no tanto él, sino por disposición de Dios, pero él es un instrumento, convierte ese pedacito de pan en el cuerpo de Cristo. Y aunque de manera visual nosotros podríamos decir que se ve igual, no es así, porque Dios lo dijo y porque Dios puede hacer todas las cosas. Yo les ponía un ejemplo a los niños de catecismo, ¿verdad? De que qué ocurre cuando estoy acá, pues aparentemente no veo nada, pero aquí están pasando ondas de radio, están pasando ondas de celular, si me hablan por celular, pues va a llegar la señal. Entonces hay cosas, ¿a qué me refiero? Que yo no veo, que mi vista no me puede mostrar, pero ahí están. Y este es un ejemplo claro. Yo puedo, después de la consagración, ver el mismo pedazo de pan, pero no es así. Es Cristo mismo que ya está presente en ese pedacito de pan que había antes, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. ¿Y por qué pasa? Bueno, como tenemos tan poca fe, tenemos tan poca confianza en Dios, que como ya dijimos,
están los milagros eucarísticos, momentos especiales que puedes tú analizar precisamente. Hay unos estudios del doctor Ricardo Castañón Gómez que están por allá en el canal Supercatólico y en otros canales de YouTube, donde precisamente él nos explica acerca del milagro que encontró en Argentina, que un pedacito de hostia se convirtió en carne humana y que pertenecía al miocardio, al corazón de una persona. Y esto, ahí él va explicando el aspecto teológico, todo esto aprobado por la iglesia, claro, después de mucho tiempo de investigación, ahí está. Pero volvemos a lo mismo, tengo que tener esa fe y esa confianza en lo que dijo Jesús y eso debe ser más que suficiente. ¿Y por qué otra más? Dice, ¿cómo cumple? En la siguiente pregunta dice el Padre, ¿cómo cumple la Santa Misa el fin de honrar a Dios de la manera más perfecta y de aplicar los frutos del sacrificio de la cruz? Y aquí nos menciona el Padre 4 puntos importantes. Dice, en el primero, como sacrificio latréutico, que tributa a Dios aquella adoración y reverencia que le son debidas como a soberano Señor de todas las cosas. Él es el Dios verdadero. Él es el Dios en quien se tiene que honrar, al que tenemos que alabar y bendecir, como dice la misma palabra, por los siglos de los siglos, como nos dice la liturgia. Entonces, este es el primer punto, ¿verdad? De que se le atribuye a Dios toda adoración y solo a Él. En el segundo punto dice, es importante analizar como sacrificio eucarístico. Le rinde de la manera más digna el agradecimiento que Él es debido por todas las gracias y beneficios. Agradecerle a Dios todo lo que nos da. Agradecerle a Dios todas las cosas que hemos recibido en nuestra vida. Agradecerle tan solo el hecho de estar vivos en este momento es más que suficiente para darle gracias a Dios. ¿Y dónde es el momento o en qué es el lugar especial? Precisamente la Santa Misa es un momento de acción de gracias. Por eso es el lugar donde vamos a ir en comunidad a adorar a Dios, a agradecer a Dios por todo lo que nos da. El otro punto, ¿cuál es? Como sacrificio propiciatorio nos reconcilia con Dios. Entonces ya hablamos acerca de darle una adoración, de darle una acción de gracias y también de buscar esa reconciliación con Dios. Claro, aquí nos dice, satisfaciéndole del modo más cumplido por nuestros pecados y por la pena temporal merecida por ellos. Claro, tenemos que estar precisamente llevarle, suplicarle el perdón. Pero sabemos que antes existe el sacramento de la confesión, que precisamente es el que tenemos que recibir para poder recibirlo propiamente. Si estamos en pecado mortal, no podemos recibir el cuerpo de Cristo. Tenemos que estar en estado de gracia. Si tenemos pecado venial, bueno, sí lo podríamos recibir, pero la idea es tratar de estar lo más limpio posible. Y si, por ejemplo, tenemos algún pecado venial, algún pecado no grave, pues entonces debemos de, bueno, yo acostumbro, si no tengo pecado mortal, pero es uno venial, pues hacer mi acto de contrición perfecta, pedirle perdón a Dios y recibirlo, ¿verdad? Porque no podemos, ojalá pudiéramos estar completamente limpios para recibirlo, pero acuérdate, si tienes pecado mortal, te tienes que confesar antes. Y es importante que analicemos y recordemos que un pecado mortal tiene que tener tres cosas: materia grave, plena advertencia y pleno consentimiento. Materia grave es que quebrantar alguno de los mandamientos, 10 mandamientos de Dios o 5 mandamientos de la iglesia. Materia grave. Plena advertencia es que yo lo sepa, y pleno consentimiento que sabiendo lo hice y entonces pues es un pecado mortal y tengo que irme a confesar antes para poder recibir a Jesús. Y otro elemento importante que tenemos que analizar es como sacrificio impetratorio. Quiere decir que nos alcanza su socorro en todas nuestras necesidades de cuerpo y alma. Claro, porque ese es uno de los frutos de la iglesia. O sea, yo voy a poder salir precisamente fortalecido. ¿Fortalecido de qué? Fortalecido de haber recibido a Jesús. Y si no lo recibí porque no pude hacerlo, pues fortalecido de todo lo que es la Santa Misa. Por ahí decía un padrecito, claro, la parte más importante pues es la comunión. Pero toda la riqueza de la Santa Misa también lo es. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que tratar de, si es posible, comulgar, y si no, pues vivir lo mejor posible
cumple la Santa Misa, la celebración de la Santa Misa, para recibir esos frutos. Nosotros somos cuerpo y alma, pero no estamos divididos, somos parte de lo mismo. Entonces, al recibir esas gracias, esos dones, esas gracias en nuestro espíritu, también, sin duda alguna, recibimos también en nuestro cuerpo. Y otro punto interesante es la siguiente pregunta, dice en el 192, ¿en qué consisten pues para nosotros los frutos de la Santa Misa? Y dice, los frutos de la Santa Misa consisten para nosotros principalmente en que, número uno, como sacrificio propiciatorio, aplaca el justo enojo de Dios y nos alcanza el perdón de los pecados y de la pena temporal. Claro, ya dijimos, ¿verdad? De lo que son nuestros pecados veniales, las cosas que cometemos a diario. Por eso, y también de esa pena temporal que tenemos que pagar. Como sacrificio impetratorio nos consigue toda clase de gracias que necesitamos para el cuerpo y el alma. Sí, nosotros en nuestra vida diaria necesitamos esa gracia, necesitamos esa ayuda de Dios, la fortaleza espiritual y también nuestra fortaleza física para seguir adelante. Por eso, esa es otra gracia de la iglesia. Dice, a quienes aprovechan los frutos de la Santa Misa, los frutos de la Santa Misa, aprovecha en cierto modo a todos los miembros de la iglesia. O sea, está abierto para que todos vayamos, para que todos tengamos como comunidad estos puntos que hemos mencionado. Este encuentro personal con Cristo, encuentro personal y a la vez comunitario. Vivos y difuntos, dice, pero vean qué interesante, a todos los miembros de la iglesia, vivos y difuntos, pero en particular aprovecha al sacerdote que dice la misa, a la persona por quien se aplica y a los que la oyen devotamente. Aquí en este hay que analizar de una manera muy detallada. Vamos a volverlo a analizar. Dice a los vivos y difuntos. ¿Por qué? Porque en la Santa Misa es un encuentro precisamente tanto de la iglesia actual, de la iglesia terrenal, como de la iglesia que hay espiritual, es decir, de los difuntos también, porque en la Santa Misa vamos a pedir por los difuntos. Entonces vean qué interesante, es todo un encuentro con Dios. Ahí se hace presente precisamente el cielo, se hace presente las personas que están en el purgatorio también, porque pedimos por ellos. Y nosotros que estamos vivos, ¿verdad? Que también formamos parte de esta iglesia de Dios, de este templo de Dios, de este templo de la iglesia. Y por eso es la importancia, no solamente es beneficio para nosotros, sino estamos pidiendo por nuestros difuntos en cada misa que celebramos. Y luego dice que a quienes va a aprovechar, pues ya dice aquí al sacerdote, claro que es quien está oficiando la Santa Misa, a la persona por quien se aplica, ¿verdad? Si yo hago una petición o pido por el alma de alguien, bueno, pues ahí se está aplicando también. Y a los que la oyen, pero vean cómo aquí dice devotamente. Eso es importante, ¿verdad? Creo que todos hemos pasado que de repente nos distraemos, estamos escuchando la Santa Misa, pero hay algún ruido, estamos pensando en otra cosa, pero hay que intentar escucharla completa, intentarla escuchar lo mejor posible, escuchar. No oír solamente, sino prestar atención a todos los elementos de la Santa Misa y hacer así partícipes de esa gracia que nos da la celebración eucarística. Y ya para terminar, en la última diapositiva nos dice esto, fíjense. Dice en la pregunta 192, ¿a quién se ofrece el santo sacrificio de la misa? Y nos dice el Padre en su catecismo, el santo sacrificio de la misa se ofrece a solo a Dios se hace el ofrecimiento, pero se hace también en memoria de los santos. Vean qué interesante. Y en la siguiente pregunta dice, ¿cómo celebramos en la Santa Misa la memoria de los santos? Y nos dice el Padre en el catecismo, se celebra de dos maneras, dando gracias a Dios por la santidad y auxilios espirituales que les ha comunicado, y pidiendo a Dios que por los méritos e intercesión de los mismos santos use con nosotros de su misericordia. Entonces hacemos un encuentro ahí precisamente comunitario, pero también se hace presente, como ya dijimos, lo que son los santos, y todos se hacen presentes, los ángeles, todos alabando a Dios. Imagínense qué hermoso, todos en comunidad alabando a Dios, precisamente para pedirle a Él, como ya dijimos, su intercesión, su ayuda, para dar gracias, para pedir perdón, tantas cosas que van encerradas en el misterio de la Santa Misa.
Bueno, esperemos que este tema, ¿verdad?, les sea muy útil y ya posteriormente pues vamos a continuar ahí con lo que es este libro. Ya vamos más o menos como por acá, ¿verdad? Entonces, pues todavía nos faltan muchas hojas, entonces hay que seguir avanzando. Te invito a que si no has visto los temas anteriores, visites el canal de Mr. Teacher Gabriel o bien el de Supercatólico, los dos canales de YouTube, y ahí están, ahí tengo puesto agrupado precisamente todos los 88, ya con este 89 videos que hay acerca de estos temas, que son temas cortitos, pero para que lo podamos analizar, para así como se aplica, ¿verdad? Así lo he dicho, por ejemplo, como se aplica a veces en la comida, para que podamos degustar, es decir, disfrutar la palabra de Dios, disfrutar el catecismo que nos enseña el magisterio de la iglesia. Que el Señor te bendiga, ojalá lo compartas y espera el próximo tema, que va a ser el número 90. Dios les bendiga, ánimo. Gracias.